¿Te has preguntado alguna vez si estamos solos en el universo? Yo sí, muchas veces. Es una pregunta que ha intrigado a la humanidad durante siglos. Y hoy, en ese deep dive, vamos a explorar una teoría que propone una respuesta bastante audaz, la teoría de los antiguos astronautas. Exacto, una teoría que ha generado mucha controversia y debate. Esta teoría sugiere que seres extraterrestres visitaron la Tierra en el pasado. Y no solo eso, ¿verdad? No, no solo eso. La teoría va más allá y propone que estos seres dejaron huellas de su presencia en nuestro arte. Y en nuestra cultura, en nuestra historia. Exactamente. Y para explorar esa fascinante idea, vamos a adentrarnos en el trabajo de Joye Benítez. Ah, sí, Joye Benítez, un investigador español que ha dedicado décadas a recopilar evidencias. Evidencias de posibles contactos extraterrestres en la antigüedad. Increíble. O sea que vamos a bucear en la historia, en el arte, en la cultura, buscando pistas de extraterrestres. Como si fuéramos detectives del cosmos. Me encanta. ¿Y por dónde empezamos esta investigación? Empezaremos por el libro Mis primos de Benítez, donde analiza más de 200 casos Más de 200 casos. que sugieren la presencia de estos primos del espacio en nuestro pasado. Eso suena a una buena dosis de misterio. ¿Y qué tipo de evidencias presenta Benítez en su libro? Benítez nos lleva de viaje por todo el mundo, desde pinturas rupestres en Francia hasta crónicas históricas en Japón, pasando por relatos de tribus indígenas en América. Un viaje en el tiempo y el espacio. Exactamente. Me encanta. Pero, siendo realistas, ¿qué tan convincentes son estas evidencias? Es una pregunta válida, siempre hay que ser crítico. ¿No podrían ser simples coincidencias o interpretaciones erróneas? Claro, esa es una posibilidad que siempre hay que tener en cuenta. Y precisamente por eso, Benítez no solo nos presenta las evidencias, sino que también analiza las diferentes interpretaciones. Las posibles explicaciones alternativas. Exacto. Y las controversias que rodean cada caso. Entiendo. O sea que no se trata de creer ciegamente en la teoría de los antiguos astronautas. No, no se trata de eso. Sino de analizar las evidencias con una mente abierta y crítica. Exactamente. Benítez nos invita a pensar por nosotros mismos, a cuestionar lo que creemos saber. A considerar la posibilidad de que la historia de la humanidad sea mucho más compleja y fascinante de lo que nos han contado. Exactamente. Me parece una propuesta muy interesante. Y ya que estamos hablando de evidencias, ¿podrías darnos algunos ejemplos concretos de lo que Benítez presenta en su libro? Por supuesto. Empecemos por el arte rupestre. Me parece un buen punto de partida. Benítez nos muestra pinturas en cuevas de Francia, Pinturas rupestres. con más de 4.500 años de antigüedad, ¡Wow! 4.500 años. que representan figuras con lo que parecen ser trajes espaciales y objetos en forma de disco. Espera. Figuras con trajes espaciales en pinturas de hace miles de años. Sí, como lo oyes. Eso suena a ciencia ficción. Yo sé, suena increíble. Pero estas pinturas existen y Benítez las analiza en detalle, comparándolas con otras representaciones de la época y explorando las diferentes interpretaciones que se les han dado. ¿Y qué dicen los arqueólogos tradicionales sobre estas pinturas? ¿Qué opinan de estas figuras con trajes espaciales? Bueno, las interpretaciones varían. Algunos arqueólogos las consideran representaciones de dioses o espíritus, Seres sobrenaturales. mientras que otros las ven como simples figuras humanas con adornos o vestimentas particulares. Ya veo. Es como si estuviéramos viendo las mismas imágenes pero con diferentes lentes, ¿no? Exactamente. Unos ven dioses Otros ven humanos. y Benítez ve Astronautas. Exacto. Benítez nos invita a considerar la posibilidad de que estas figuras, con sus extraños trajes y objetos, no sean producto de la imaginación de nuestros ancestros. Sino representaciones de seres que vinieron de otros mundos. Precisamente. Es una idea que da mucho que pensar, pero no nos quedemos solo en Francia. ¿Qué otros ejemplos de arte antiguo nos presenta Benítez? Bueno, Benítez nos lleva a diferentes partes del mundo, Un viaje global en busca de la huella extraterrestre. mostrando una variedad de expresiones artísticas que parecen desafiar las explicaciones convencionales. Por ejemplo, en el desierto del Sahara encontramos grabados en roca, Grabados en roca. que representan seres con cabezas de perro participando en actividades como la caza. Seres con cabezas de perro. Increíble, ¿no? ¿A qué se refiere Benítez con eso? Benítez los llama cinocéfalos y explora las leyendas y mitos que rodean a estas criaturas en diferentes culturas. ¿Y qué dicen estas leyendas y mitos? Algunos creen que podrían ser representaciones de chamanes con máscaras, Rituales chamánicos. mientras que otros los interpretan como seres extraterrestres con características físicas diferentes a las nuestras. Ya veo. De nuevo, diferentes interpretaciones para un mismo enigma. Exacto. Es fascinante. O sea, que Benítez no se limita a mostrar las imágenes, sino que también investiga las historias y leyendas que las acompañan. Precisamente. Benítez busca conexiones, patrones, pistas que nos ayuden a comprender el significado de estas extrañas representaciones.
un verdadero detective del misterio. Y no solo se queda en el arte rupestre, también analiza estatuillas, cerámicas, objetos rituales, Objetos antiguos. que parecen mostrar elementos tecnológicos Tecnología. o conocimientos avanzados para la época en que fueron creados. Entiendo. O sea que Benítez busca evidencias no solo en lo que nuestros ancestros dibujaron o pintaron, sino también en lo que crearon con sus manos. Precisamente. Y uno de los ejemplos más llamativos que nos presenta es el de las líneas de Nazca en Perú. Así, las famosas líneas de Nazca, Esas gigantescas figuras. que solo se pueden apreciar desde el aire. Exacto. ¿Qué tiene que ver eso con los antiguos astronautas? Benítez nos plantea la posibilidad de que las líneas de Nazca no fueran diseñadas para ser vistas desde el suelo. Sino desde el cielo, Exactamente. como si fueran señales para alguien que estuviera volando sobre la zona. Precisamente. Benítez analiza la precisión con la que fueron trazadas las líneas, la complejidad de los diseños y la dificultad de realizar una obra de tal magnitud sin una perspectiva aérea. Es una idea que, sin duda, da mucho que pensar. Pero las líneas de Nazca no son el único misterio que Benítez nos presenta, ¿verdad? No, en absoluto. Benítez también nos habla de las pirámides de Egipto, Las pirámides, otra maravilla del mundo antiguo. de los monumentos megalíticos de Stonehenge, Stonehenge, un enigma en piedra. de las estatuas de la isla de Pascua, Esas estatuas gigantes con sus enigmáticas expresiones. planteando la posibilidad de que estas construcciones refirieran conocimientos tecnológicos o ayuda externa para ser erigidas. Es increíble. O sea que Benítez ve la huella de los antiguos astronautas en diferentes culturas y en diferentes momentos de la historia. Así es. Un fenómeno global. Y no solo se basa en el arte y la arquitectura. Benítez también analiza textos antiguos, crónicas históricas, leyendas y mitos Textos antiguos. que hablan de dioses o seres celestiales que descendieron del cielo trayendo consigo conocimientos y tecnología. Textos antiguos que hablan de dioses del cielo. Eso suena a algo que podríamos encontrar en la Biblia o en la mitología griega, De hecho, Benítez analiza textos de diferentes culturas, comparando las historias. buscando patrones comunes. ¿Y qué patrones comunes ha encontrado? Por ejemplo, nos habla del Popol Vuh, Del Popol Vuh. el libro sagrado de los mayas, No estoy muy familiarizado con ese texto. que relata la creación del mundo por parte de unos dioses que llegaron del cielo. El Popol Vuh lo he oído mencionar, pero no sé mucho sobre él. ¿Podrías contarnos un poco más sobre lo que dice este libro? El Popol Vuh describe la llegada de unos seres divinos que, con su sabiduría y poder, dieron forma al mundo y crearon a la humanidad. Y Benítez relaciona estos seres divinos con los antiguos astronautas. Exacto. Benítez nos invita a considerar la posibilidad de que estos dioses que bajaron del cielo Con sus conocimientos y su tecnología, no fueran seres sobrenaturales, sino visitantes de otros planetas. precisamente. Es una idea que sin duda da mucho que pensar. Y me imagino que el Popol Vuh no es el único texto antiguo que Benítez analiza, No, para nada. Benítez nos lleva de viaje por la literatura antigua. explorando textos de diferentes culturas y épocas. Por ejemplo, nos habla del Mahabharata, El Mahabharata, un poema épico de la India, un clásico de la literatura universal. que describe batallas aéreas entre vimanas, Vimanas. ¿Qué son los vimanas? unas máquinas voladoras que parecen naves espaciales. Naves espaciales en un poema épico de la India. Esto suena cada vez más interesante. ¿Y qué otros textos antiguos nos presenta Benítez? Benítez nos habla de los textos sumerios, Los sumerios, una de las primeras civilizaciones de la humanidad. de los jeroglíficos egipcios, Jeroglíficos, un lenguaje lleno de misterio. de las crónicas chinas, Las crónicas chinas, un registro milenario de la historia. buscando pistas de la presencia de estos visitantes del cielo en la historia de la humanidad. Es un trabajo de investigación impresionante. Sin duda. Y no se limita a los textos antiguos. Benítez también analiza relatos más recientes, Relatos más recientes. ¿De qué tipo? como la historia oral de la tribu Hopi, que habla de los cachinas, unos seres sabios con tecnología avanzada. Espera. ¿Cachinas? ¿Qué son exactamente los cachinas? Los cachinas son seres espirituales venerados por los Hopis. Seres espirituales. Se les representa con máscaras y trajes coloridos y se cree que son intermediarios entre el mundo humano y el mundo espiritual. Ya veo. O sea que los cachinas son como los dioses de la tribu Hopi. Y Benítez lo relaciona con los antiguos astronautas. Exacto. Benítez nos invita a considerar la posibilidad de que los cachinas con su sabiduría y su tecnología no fueran seres sobrenaturales, sino visitantes de otros planetas. Es una idea que, sin duda, da mucho que pensar. Pero no nos quedemos solo en América.
¿Qué otros ejemplos de relatos recientes nos presenta Benítez? Bueno, Benítez nos lleva a diferentes partes del mundo mostrando una variedad de relatos Relatos. que hablan de dioses, ángeles, seres celestiales o extraterrestres Seres extraordinarios. que han interactuado con la humanidad a lo largo de la historia. Es fascinante. O sea que Benítez encuentra pistas de la presencia de los antiguos astronautas, no solo en el arte y la arquitectura, sino también en los textos antiguos y en los relatos recientes. Exactamente. Y no solo eso, Hay más. Benítez también analiza las similitudes entre los relatos de diferentes culturas, Selecciones patrones. buscando patrones comunes Patrones. que sugieran la existencia de un fenómeno global. Entiendo. O sea que Benítez busca evidencias no solo en la cantidad de casos, sino también en la calidad de las conexiones entre ellos. Precisamente. Y uno de los ejemplos más llamativos que nos presenta es el de los Utsurobune, Utsurobune. ¿Qué son los Utsurobune? No me suena ese término. unas naves huecas que aparecen en la literatura japonesa del siglo XIX. Espera. Utsurobune. ¿Qué son exactamente los Utsurobune? Los Utsurobune son objetos voladores no identificados, OVNIs. que según los relatos aparecieron en la costa de Japón en el siglo XIX. Se les describe como naves circulares o esféricas con ventanas o aberturas y a veces con ocupantes vestidos con ropas extrañas. Y Benítez relaciona estos Utsurobune con los antiguos astronautas. Exacto. Benítez nos invita a considerar la posibilidad de que los Utsurobune fueran naves espaciales que visitaron la Tierra en el pasado. Es una idea que sin duda da mucho que pensar. Pero no nos quedemos solo en Japón. ¿Qué otros ejemplos de relatos de ovnis nos presenta Benítez? Y es que la cosa no se queda solo en textos antiguos, ¿verdad? Benítez también nos lleva a casos más recientes que nos hacen pensar. Claro, si estos primos del espacio nos visitaron en el pasado, ¿quién dice que no siguen haciéndolo en la actualidad? Exacto. Benítez nos presenta casos como el de Santa María de Chadani, México, Santa María de Chadane, en 1921. un caso del siglo XX. Imagina esto. Aparecen vacas muertas, Vacas muertas, desangradas sin una explicación lógica. sin rastro de los culpables. Los testigos hablan de luces extrañas en el cielo ¿Luces extrañas? y seres altos vestidos de negro. Suena a película de terror. ¿Y qué dice Benítez sobre este caso? Benítez analiza las extrañas marcas en los animales, la ausencia de sangre, los testimonios de los testigos y lo relaciona con otros casos de mutilaciones de ganado que se han reportado en diferentes partes del mundo. O sea que este tipo de mutilaciones no es algo aislado. Exacto. Y eso es lo que hace que el fenómeno sea aún más intrigante. Benítez nos plantea la pregunta, ¿qué o quién podría estar detrás de estas mutilaciones? Es una pregunta que da miedo, pero también despierta la curiosidad. ¿Y qué otras historias nos presenta Benítez que nos hagan cuestionar lo que queremos saber? Bueno, por ejemplo, el caso de Antonio Jiménez, Antonio Jiménez. en Sahara de los Atunes, España, en 1950. Antonio sufría de una enfermedad incurable en la pierna. Una noche, mientras estaba en el campo, una luz roja descendió del cielo y lo envolvió. Una luz roja. Al día siguiente, su pierna estaba completamente curada. Espera. Una luz del cielo curó su pierna. Suena a un milagro. Lo sé, suena increíble. Pero Benítez analiza el testimonio de Antonio, los informes médicos, y explora la posibilidad de que la luz tuviera propiedades curativas. También nos recuerda las historias de abducciones y exámenes médicos realizados por seres extraterrestres. Podría ser que estos seres tengan tecnologías que nosotros aún no comprendemos. Es una idea que da mucho que pensar. Y Benítez solo nos presenta casos de posibles buenas acciones de estos seres. No, no solo eso. O también hay historias que sugieren lo contrario. Benítez nos presenta una amplia gama de casos. Una gama amplia. Algunos que sugieren benevolencia, Que estos seres son buenos, otros que apuntan a acciones más agresivas. que no tienen tan buenas intenciones. Y muchos que simplemente desafían nuestra comprensión. Casos que no sabemos cómo interpretar. Por ejemplo, el caso de Guantánamo, Guantánamo, Cuba. en 1957, nos muestra un lado más inquietante. Un grupo de soldados observa una luz amarilla que aterriza cerca de ellos. Asustados, abren fuego contra el objeto, pero las balas no le hacen ningún daño. Es como una escena de una película de acción. ¿Y qué pasó después? El objeto simplemente desapareció, Desapareció. dejando a los soldados atónitos. Benítez utiliza este caso para ilustrar la aparente invulnerabilidad de algunos ovnis y la posibilidad de que posean una tecnología muy superior a la nuestra. Si estos seres tienen una tecnología tan avanzada, Tan poderosa. ¿Por qué no se muestran abiertamente? ¿Por qué no hacen contacto oficial con nosotros? Esa es una de las grandes preguntas que Benítez explora en su libro. Una pregunta que todos nos hacemos. Analiza las diferentes hipótesis que se han planteado
que nos están observando, Que somos como un experimento para ellos. que están esperando el momento adecuado para revelarse, Que están esperando al momento oportuno. que no quieren interferir en nuestro desarrollo Que nos dejan seguir nuestro propio camino. o que simplemente no les interesamos. Y somos insignificantes para ellos. Claro. Es un misterio que nos deja con la intriga. Y hablando de misterios, ¿qué otros casos nos presenta Benítez que nos hagan cuestionar lo que sabemos? Benítez nos lleva a diferentes partes del mundo, explorando casos que desafían las explicaciones convencionales. Más casos inexplicables. Por ejemplo, nos habla de la luz de Yara, La luz de Yara, un fenómeno luminoso un fenómeno extraño que se ha observado durante siglos en la Sierra Maestra, Cuba. en Cuba. Se dice que es una luz blanca, Una luz brillante. que se mueve de forma errática De forma impredecible. y que a veces incluso ha interactuado con las personas. Interactuado Lo más curioso es que durante la Revolución Cubana, durante la revolución. el gobierno de Fidel Castro intentó, sin éxito, eliminar la luz de Yara. Eliminar la luz. Usaron ametralladoras e incluso dinamita, pero la luz seguía apareciendo. Eso suena a un capítulo de Los Expedientes Secretos X. ¿Y qué dice Benítez sobre la luz de Yara? Benítez no se limita a dar una respuesta simple. No hay una explicación fácil. Analiza los testimonios, Lo que dicen los testigos. las investigaciones científicas, Lo que dice la ciencia. las diferentes teorías que se han planteado, Las diferentes explicaciones. y nos invita a considerar la posibilidad de que la luz de Yara sea un fenómeno natural aún no comprendido, Un misterio de la naturaleza. o incluso una manifestación de la presencia de seres extraterrestres en la zona. Que la luz tenga un origen extraterrestre. Es fascinante cómo Benítez no intenta imponer su punto de vista, sino que nos anima a pensar críticamente. A tener la mente abierta. Y a considerar diferentes posibilidades. Y hablando de diferentes posibilidades, hay casos en los que Benítez encuentra conexiones entre los ovnis y la tecnología. Claro que sí. Benítez nos presenta varios casos en los que los ovnis parecen tener un impacto directo en los aparatos electrónicos. Por ejemplo, el caso de Punta Delgada, Chile, en 1965. Punta Delgada, Chile, 1965. Un carabinero llamado Anfruns, Se encuentra con un objeto luminoso mientras patrulla a caballo. un encuentro inesperado, De repente su radio deja de funcionar. interferencia. Y el caballo muere sin razón aparente. Al día siguiente, encuentran al caballo con un extraño corte en el lomo como hecho con un láser. Espera, un caballo muerto por un ovni. Suena a una historia de ciencia ficción. Lo sé, suena increíble. Pero Benítez analiza el testimonio del carabinero, los informes veterinarios, y lo relaciona con otros casos de interferencia electromagnética asociados a la presencia de ovnis. O sea que esos ovnis podrían tener la capacidad de afectar nuestros aparatos electrónicos. Es una posibilidad que Benítez explora en su libro. Una posibilidad inquietante. Nos plantea la pregunta, ¿qué tipo de tecnología poseen estos seres para afectar nuestros aparatos de esta manera? Es una pregunta que nos deja con la intriga. Y hay otros casos en los que Benítez encuentra conexiones entre los ovnis y la desaparición de objetos o animales. Sí, por ejemplo, el caso de la desaparición del choto. Choto. ¿Qué es un choto? Un choto, para quienes no lo sepan, es una cría de cabra. En este caso, el animal desapareció sin dejar rastro de un corral cerrado. Lo más extraño es que ese mismo día, a pocos kilómetros de allí, un hombre llamado Juan Cobos presenció el aterrizaje de una luz extraña. O sea que Benítez sugiere que el ovni podría haberse llevado al choto. Benítez no lo afirma categóricamente, pero nos invita a considerar la posibilidad de que ambos sucesos estén relacionados. La coincidencia es, como mínimo, sorprendente. Es cierto. Y hablando de coincidencias, ¿hay algún caso en el que Benítez encuentre una serie de eventos extraños que ocurren en un mismo lugar y en un mismo momento? Sí, Benítez nos presenta una serie de casos que ocurrieron en la misma noche del 11 de noviembre de 1979. Una noche especial. Uno de ellos es el famoso caso de Manises, Manises, en Valencia, España. España de nuevo. Un avión comercial tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Manises. Un aterrizaje de emergencia. Después de ser acosado por un objeto luminoso, Acotrazo, durante más de 2 horas. el caso de Manises. He oído hablar de él. Es uno de los casos de ovnis más famosos de España. Exactamente. El objeto fue detectado por varios radares, Por los radares. incluyendo los del aeropuerto de Manises ¿El aeropuerto de Manises? y los de la base aérea de Los Llanos en Albacete. La base aérea. Incluso se envió un avión de combate para interceptar el objeto, Un avión de combate. pero no pudo alcanzarlo. Suena a una escena de película. ¿Y qué dice Benítez sobre este caso? Benítez investigó a fondo este incidente, Una investigación a fondo entrevistando a los pilotos, a los pilotos. a los controladores aéreos
los controladores. Fui a otros testigos. A todos los que vieron algo. Lo más interesante es que en esa misma noche se reportaron otros avistamientos de ovnis en diferentes puntos de España. O sea que Benítez sugiere que hubo una oleada de actividad ovni en esa noche en particular. Es una posibilidad que Benítez explora en su libro. Una posibilidad inquietante. Nos plantea la pregunta, ¿qué podría explicar esta aparente sincronización de eventos? Es una pregunta que nos deja con la intriga. ¿Y hay algún caso en el que Benítez explore la posibilidad de que los ovnis puedan comunicarse con nosotros? Sí, Benítez nos presenta el caso del piloto Miguel Lenz, Miguel Lenz, también en 1979. el mismo año. Durante un vuelo de entrenamiento, Lenz detecta un objeto extraño en su radar. Algo fuera de lo normal. El objeto se acerca a su avión Un acercamiento peligroso. y de repente Lenz escucha voces en su radio. Voces que no parecen humanas. Escalofriante. ¿Y qué dicen esas voces? Benítez investigó este caso Más investigación. y descubrió que las voces que escuchó Lenz no fueron grabadas por la torre de control. No eran voces humanas. Parecía que las voces se comunicaban directamente con la mente de Lenz. Eso sí que da miedo. ¿Y qué dice Benítez sobre este caso? Benítez nos plantea la posibilidad de que los ovnis puedan comunicarse con nosotros de maneras que no comprendemos, De maneras que nos superan. tal vez a través de la telepatía o algún otro tipo de tecnología avanzada. Es una idea que nos deja con la mente abierta a un sinfín de posibilidades. Continuando nuestra deep dive en Mis primos de G.G. Benítez, nos adentramos en un territorio aún más misterioso, la posibilidad de comunicación con estos seres del espacio. Sí, quedamos intrigados con el caso del piloto Miguel Lenz y esas voces que parecían comunicarse directamente con su mente. Hay otros casos similares. Benítez documenta varios casos donde los testigos perciben mensajes telepáticos como si alguien les hablara directamente a su conciencia. En serio. Eso suena a ciencia ficción, pero a la vez es fascinante. ¿Podrías compartir algún ejemplo? Claro que sí. En 1980, en Massaruyeque, España, Juan Antonio Pastor tuvo un encuentro cercano con un objeto enorme, Un objeto enorme. del tamaño de 3 campos de fútbol, rodeado de luces. Según su testimonio, sintió una comunicación en su mente, como si alguien le estuviera hablando. ¡Wow! Un objeto enorme y mensajes telepáticos. ¿Qué más nos dice Benítez sobre este tipo de comunicación? Benítez explora la posibilidad de que estos seres posean una tecnología o habilidades que les permiten comunicarse telepáticamente. También se pregunta si algunos de los avances tecnológicos de la humanidad podrían haber sido inspirados por estos primos del espacio. Espera. Inspiración tecnológica. ¿A qué te refieres? Benítez nos presenta el caso de Eduardo González, un electricista argentino que afirmaba haber recibido la visita de un hombre extraño, Un hombre extraño vestido de marinero, de marinero. quien le propuso la construcción de un generador eléctrico revolucionario. Lo curioso es que tiempo después, otro hombre sin ninguna relación con el primero le propuso la construcción de un generador idéntico. 2 hombres en lugares distintos con la misma idea para un generador revolucionario. Eso es muy extraño. Exactamente. Benítez investigó y descubrió que ambos hombres habían recibido instrucciones detalladas para construir un generador que, según los expertos, era imposible de replicar con la tecnología de la época. ¿De dónde provenían esas ideas? Benítez nos invita a considerar la posibilidad de que fueran inspiradas por seres extraterrestres. Es una teoría que abre un abanico de posibilidades increíbles. Si estos seres son tan avanzados, ¿qué opinan de nosotros? ¿Cuáles son sus intenciones? Benítez analiza varios casos que sugieren una preocupación de estos seres por nuestro desarrollo tecnológico, especialmente en lo que respecta a las armas nucleares. Armas nucleares, ¿a qué te refieres? Por ejemplo, en 1949, en Lomo de Ballena, Perú, un joven llamado Cabez tuvo un encuentro con 3 seres extraños que le preguntaron si se encontraba en América del Norte. Al enterarse de que estaba en América del Sur, cambiaron su idioma al español instantáneamente y le expresaron su preocupación por la carrera armamentística nuclear. Cambiaron de idioma al instante. Increíble. ¿Y qué más le dijeron? Le dijeron a Cabe que habían estado observando a la humanidad durante mucho tiempo y que estaban preocupados por nuestro potencial destructivo. Parecen conscientes de los peligros a los que nos enfrentamos como especie. Es una idea que da escalofríos. Si nos están observando y están preocupados por nosotros, ¿por qué no intervienen directamente? ¿Por qué no nos ayudan a evitar una catástrofe? Esa es una pregunta que muchos se hacen. Benítez no tiene una respuesta definitiva, pero nos ofrece algunas pistas. En algunos casos, los testigos afirman haber recibido mensajes que sugieren que estos seres no pueden interferir directamente en nuestro desarrollo, pero que sí pueden intentar guiarnos hacia un camino más pacífico. Guiarnos. ¿Cómo lo harían?
Benítez plantea la posibilidad de que estos seres estén intentando comunicarse con nosotros a través de diferentes medios. Mensajes telepáticos, círculos en los cultivos, señales de radio, avistamientos de ovnis. Quizás estén esperando que nosotros demos el primer paso, que mostremos nuestra disposición a un contacto pacífico. Es una idea esperanzadora. Pero también hay casos que sugieren que estos seres no son tan benevolentes como podríamos pensar. Es cierto. Benítez no esconde las evidencias que apuntan a posibles acciones agresivas por parte de estos seres. Mutilaciones de ganado, abducciones, experimentos. Nos presenta el fenómeno ovni en toda su complejidad, con sus luces y sus sombras. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Realmente nos visitaron y nos siguen visitando seres extraterrestres? ¿Son amigos o enemigos? Benítez no pretende darnos respuestas definitivas. Su trabajo nos invita a reflexionar, a investigar, a mantener la mente abierta a lo desconocido. Nos recuerda que hay mucho que aún no sabemos sobre el universo y nuestro lugar en él. Es un viaje fascinante a través de la historia, la ciencia, el misterio y la imaginación. Después de este deep dive en Mis primos, de Heishi Benítez, me quedo con la sensación de que la realidad podría ser mucho más asombrosa de lo que imaginamos. Exactamente. Y quizás la próxima vez que mires al cielo te preguntes, ¿estamos realmente solos? Y con esta pregunta que nos deja pensando, llegamos al final de nuestro deep dive en Mis primos. Esperamos que te haya gustado este viaje a través del misterio del fenómeno OVNI. No olvides compartir tus comentarios, darle like al video y suscribirte al canal para más deep dives fascinantes. Hasta la próxima.